Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco aquí en el canal subí un vídeo comentando lo que había sido la última ceremonia de los Oscar. Estuvimos comentando un poquito así, a grosso modo, lo que a mí me habían parecido las nominaciones y los premiados y cómo, evidentemente, Steven Spielberg un año más era ninguneado y cómo se iba de vacío. Dentro de lo que es el canal, pues tenéis aquí, a mi modo de ver, algunas de las mejores producciones que yo he visto a lo largo de este año 2022, que he ido adquiriendo en Blu-ray, pero también he visto en lo que se refiere a televisión, en lo que se refiere a series y otra serie también de películas de este año 2022, pero que no todas me han parecido, digamos, con un contenido como para comentar realmente aquí en el canal. Ya sabéis que aquí el canal que yo tengo aquí en YouTube es para comentar una serie de películas, pero también evidentemente para recomendaros a los suscriptores lo que a mí me parece lo mejor de lo que ha sido los años, lo que es la historia del cine clásico, historia del cine, grandes directores, todas las secciones que tenemos realmente. Pero este año 2022, yo tengo que reconocer que muy poquitas películas han destacado dentro de lo que es la producción cinematográfica. Películas como Top Gun Maverick, como Elvis, como El Hombre del Norte, son grandes producciones, muy buenas películas y realmente merecedoras de muchos premios. Prácticamente a expensas, a que me falte de ver los Fabelmans de Steven Spielberg, que yo tengo la total seguridad que es una de las mejores películas del año, sin duda yo creo que la mejor. Pero el producto cinematográfico que para mí es lo mejor que se ha hecho este año 2022, por lo menos no se ha estrenado en cines. O por lo menos de lo que yo he visto en lo que se refiere a películas que he ido adquiriendo y que de lo que me he ido informando. El mejor producto cinematográfico que yo he visto, ya os digo, no se ha estrenado en cines, sino que se ha estrenado en un canal de televisión, en una plataforma de streaming que yo no tengo, pero que sí que he podido adquirir en forma de formato Blu-ray. Y es debido, a que yo ya, se puede decir que ya no tengo plataformas de streaming, en el sentido de que también hice un vídeo explicándoos cuál era mi punto de vista sobre todo ello. Pero los mejores productos yo se puede decir que los he ido adquiriendo. Y sin duda este producto cinematográfico que no ha sido estrenado en cines, pero sí en televisión, para mí, ya os digo, a falta de ver la película de Steven Spielberg, a falta de ver los Fabelmans, para mí es la obra maestra indiscutible de todos los productos cinematográficos que se han hecho en el año 2022. Es una serie de televisión en el que se puede decir que se estrenó a finales de agosto, el 22 o el 23 de agosto aproximadamente, y ya os digo, en la cadena o la plataforma de streaming HBO y que ahora salió en formato Blu-ray. En esta primera temporada de esta serie tenemos 10 capítulos. 10 capítulos que a mí me parecen una auténtica maravilla y que están realizados con una precisión realmente de cirujano. Desde la primera línea escrita para el guión del primer capítulo hasta el montaje del último fotograma del capítulo número 10. Es una serie de televisión, o mejor dicho, es un producto cinematográfico que podríamos decir que está hecho con un mimo, con un cariño, con un amor a todo lo que es el arte cinematográfico absolutamente de primerísima categoría y que le da sopas con onda a la mayoría de producciones que se han estrenado en los cines el pasado año, o por lo menos de las que yo he visto, de las que yo me he podido adquirir en Blu-ray, pero esta realmente es que se lleva la palma. Y además no lo tenían fácil porque iba a tener una comparativa con la serie Juego de Tronos, que es una de las mejores, por no decir la mejor serie de los últimos tiempos. Os estoy hablando de la precuela de Juego de Tronos que se llama La Casa del Dragón. Esta joya que yo tengo entre las manos para mí es lo mejor que se ha hecho en el año 2022. Se puede decir que desde el primer capítulo hasta el último es una película, mejor dicho, es una serie de televisión que es como si fuera, o que tiene el carácter de una producción cinematográfica que se va a estrenar o que se ha planificado para estrenarse en los cines. Todos los conceptos cinematográficos que podamos ver en La Casa del Dragón rozan la perfección absoluta. Es una serie que a mí, desde el primer momento que he visto los 10 capítulos, se puede decir casi del tirón, porque como las mejores temporadas de Juego de Tronos, te engancha de tal manera que ya no te suelta. Y además es una serie que tengo que deciros que en esta primera temporada se puede decir que se desmarca completamente de Juego de Tronos. ¿Por qué?
porque tanto en el aspecto visual como en el aspecto de lo que refiere el guión, recupera todo lo mejor de Juego de Tronos, pero se le ha dado desde el primer momento, es decir, desde el primer capítulo, un aspecto y una personalidad que realmente es comparable a la producción de las mejores de los mejores productos cinematográficos. Es decir, los 10 capítulos son una absoluta maravilla. Tengo que deciros también que a mí lo que me ha sorprendido es que estas series de televisión que se estrenan yo os digo, en plataformas de streaming o en canales como HBO en Estados Unidos, me sorprende el grado de perfección que tienen en el guión. Y yo me pregunto, ¿es que estos guionistas no pueden ser contratados para hacer películas que se estrenen en los cines? El guionista de La Casa del Dragón, un tal Ryan Condal, que yo no le conocía absolutamente para nada, pero que ya tuvo, digamos, una cierta escritura en lo que fueron algunos capítulos de Juego de Tronos, y Miguel Sapochnik, que es uno de los directores de bastantes capítulos también de Juego de Tronos, junto con George Martin, el escritor original de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, realmente, que además en esta serie actúa como co-guionista, realmente nos han dado un producto tan pulido que dices, ¿por qué no los productores del Hollywood, de las majors, de la Fox, la Fox que ahora depende de la Disney, de la Universal, de la Columbia, ¿por qué no contratan a esta clase de guionistas para que nosotros vayamos al cine y podamos ver una película con un guión absolutamente memorable, ejemplar y modélico, como es el de La Casa del Dragón? Cuando nosotros vemos los capítulos de La Casa del Dragón, nos damos cuenta realmente de la importancia que tiene una buena historia para que un producto cinematográfico cuaje realmente. Y cuaje de una manera absolutamente impresionante. Es decir, yo desde, por ejemplo, que vi la serie de Juego de Tronos, la original, ahora empezaremos a analizar lo que es esta primera temporada de La Casa del Dragón porque no tiene desperdicio. Os tengo que decir que de los 10 capítulos que tiene, no hay ningún capítulo de relleno. Todas las secuencias tienen un porqué, todas las interpretaciones tienen también un porqué, y todos los personajes también tienen un porqué. ¿Esto qué significa? No hay personaje de relleno, no hay personaje que sobre, todos son importantes y todo raya, digamos, a un nivel interpretativo, de planificación y de una personalidad propia que en ese sentido no tenían las tres primeras temporadas de Juego de Tronos. Si os acordáis, por ejemplo, de Juego de Tronos en las primeras temporadas, en la primera, la segunda, teníamos una serie que pretende abarcar mucho con muchísimos personajes. Se nos presentaba el mundo de Poniente, con los 7 reinos, y con muchos personajes por reinos. Pero digamos que la ventaja que tiene la primera temporada de La Casa del Dragón es que solo se centra, digamos, en un reino. Se puede decir que en una familia y en una dinastía, que son los Targaryen. Y claro, cuando digamos que el esquema o la escala, mejor dicho, se va reduciendo, entonces es donde nos encontramos con mayor precisión a la hora de describir personajes, situaciones, porque no trata de abarcar demasiado, muchísimo, sino que se centra solo en unos personajes y los hace crecer desde el primer momento. Era uno de los aspectos de Juego de Tronos que a mí no me terminó de convencer, incluso con la gran maestría que tiene la serie, que ya os digo que para mí es la mejor de los últimos tiempos. Pero evidentemente en toda la presentación de tantas situaciones y personajes, Juego de Tronos, la serie Juego de Tronos, tardaba un poco en despegar. Eso no ocurre en La Casa del Dragón. Prácticamente desde el primer momento, desde el primer capítulo, la serie despega y además con una contundencia imparable. Y ya no para la serie hasta los últimos minutos del último capítulo, del 10º capítulo. Se puede decir que La Casa del Dragón, ya os digo que no es solo el mejor producto cinematográfico en sí de todo el año. Y lo es porque realmente todos sus elementos rayan a un gran nivel y son tan homogéneos que no hay un bajón de ritmo, no hay un mal papel, todas las interpretaciones rayan a un gran nivel y sobre todo la planificación que tiene, que no es propia de una serie de televisión. Porque cuántas series de televisión nosotros vemos que de una manera en lo que se refiere al color, en lo que se refiere a la puesta en escena, se puede decir que es como muy estándar, muy genérica de las series de televisión. Se parecen a muchas, aunque los temas hayan sido diferentes. Incluso le ocurría también a Juego de Tronos en los que eran sus primeras temporadas hasta que la serie comienza a despegar.
Pero es que en La Casa del Dragón no ocurre eso. En La Casa del Dragón, desde el primer capítulo, se nos expone una puesta en escena, una fotografía, unos decorados inmensos. Ahora hablaremos en la parte técnica de cómo realmente se realizaron todos estos decorados y la importancia que tiene, además, de acuerdo o lo que es la escenografía, y también cómo se funde con las interpretaciones de cada personaje. Porque se puede decir que La Casa del Dragón, en sus 10 capítulos, hay una fusión entre lo que es la dirección artística y lo que son los personajes, que se puede decir que cada personaje pertenece a un ambiente. Cada personaje tiene un desarrollo totalmente particular, y luego las relaciones que hay entre ellos. La serie, ya os digo, está dirigida en muchos de sus capítulos por Miguel Sapochnik, que ya había realizado algunos de los capítulos de Juego de Tronos. Pero es que además el guionista, o los guionistas de esta serie, son George Martin, el creador de todo lo que es el mundo de Poniente, y también luego posteriormente está Ryan Condal, que realmente ha realizado, para mí, una definición de personajes, un guión, lo que se refiere ya no solo a un guión argumental, sino un guión técnico absolutamente extraordinario. Y además, como guionista también de algunas de Juego de Tronos, y también realmente como director Sapochnik de muchos capítulos de Juego de Tronos, ya tienen la experiencia como para saber lo que quieren llevar a lo que es la pantalla, en este caso a la pequeña pantalla. Pero la puesta en escena es tan brillante que estos 10 capítulos, prácticamente todos, que tienen una duración de casi una hora, o prácticamente los 60 minutos, la hora de duración, todos ellos, son todo un fresco de lo que son una dinastía, que en este caso son los Targaryen, y de todas las relaciones que hay entre ellos. Relaciones de amor, de celos, de ambición, de venganza, y todas las intrigas palaciegas que luego también disfrutamos en la serie original de Juego de Tronos. Las intrigas palaciegas, las intrigas dinásticas, es decir, digamos, todas las relaciones que hay entre los personajes, y ya no solo esas relaciones, sino también además todo lo que acontece debido al crecimiento de los mismos. Además que tiene un elenco de actores y de actrices absolutamente extraordinario, y que todos se ajustan como un guante a sus papeles, muchos de ellos británicos. Se nota además que todos ellos, todos estos actores, en su puesta en escena de los personajes, además saben perfectamente cómo llevarlo a cabo. Muchos de ellos son realmente desconocidos. Para mí, solo por ejemplo el personaje de Daemon Targaryen, que es el personaje interpretado por el actor Matt Smith, solo yo le conocía de la película de Última Noche en el Soho, que es uno de los protagonistas de esta película. Pero es que todos los demás no me sonaban en absoluto. Pero todos ellos son absolutamente maravillosos, o por lo menos están extraordinariamente dirigidos. Y además es que todos ellos se lucen de una manera extraordinaria en toda la serie. El papel realmente que más luce, o que para mí el actor que más se luce en lo que es en estos 10 capítulos, es el actor Paddy Considine, en el papel de Viserys I Targaryen, un personaje con un desarrollo, con un crecimiento que se puede decir que parece estar sacado realmente de un escrito de William Shakespeare, de una obra de William Shakespeare realmente. Es un personaje totalmente shakespeariano. ¿Y por qué? Porque es un personaje que tiene o que vive una tragedia desde el principio de la serie hasta el final. Una tragedia que prácticamente tiene cuando él se le proclama como rey de los 7 reinos, el reino de los reinos de Poniente, y también todas las aventuras y desventuras que tendrá a lo largo de toda su vida, y de todos los problemas a los que tendrá que enfrentarse, sobre todo a lo que es la columna vertebral del hilo argumental de esta serie, que es la herencia, o el heredero, o la heredera en este caso, del trono de hierro, y como rey o reina del reino de Poniente realmente. Desde un punto de vista argumental, tengo que decir que esta serie, o por lo menos su primera temporada, es más lineal que Juego de Tronos. Pero yo os digo que aunque sea más lineal, no quiere decir que sea menos compleja, porque la complejidad que tenía Juego de Tronos estaba ya no solo en lo que era el argumento y la historia, sino todos los personajes, lo bien definidos que estaban, y cómo van creciendo a lo largo de la serie, a lo largo de las temporadas y a lo largo de los capítulos. Eso en La Casa del Dragón también está. Pero es que además, al no abarcar tantísimos reinos, porque en Juego de Tronos teníamos la Casa de los Baratheon, la Casa de los Stark, los Targaryen,
aquí evidentemente es la Casa del Dragón, es decir, se ha centrado, digamos, como en la inmensa familia que son los Targaryen, y todos los demás son personajes secundarios, los de las demás familias son personajes secundarios que de vez en cuando aparecen en algún capítulo. Pero es que aquí se nos cuenta, digamos, todos los pormenores, todas las ambiciones, todos los celos, las venganzas, las relaciones, las muertes que hay en la Casa del Dragón, que hay en la dinastía de los Targaryen. Es decir, en ese sentido se parece bastante lo que es la serie, aquellas series que tuvimos en los 80 como eran Falcon Crest, Dinastía, en el que todos luchaban, digamos, por el poder. En ese sentido, es decir, es una lucha de poder, es una lucha de ambición, pero centrado solo en una familia. Y claro, todos los personajes que hay, y además hay muchísimos, y todos estupendamente desarrollados, se centran solo, digamos, en la herencia de ese trono que tiene Viserys I Targaryen. O sea, desde el punto de vista argumental. Ahora empezaremos a hablar un poquito de lo que son las interpretaciones y de lo que son los actores y cómo han enfocado cada uno de ellos todo lo que es su papel, porque realmente, para mí, vistos los Oscars que se han dado este año, o sea, no tienen absolutamente nada que ver con las brillantísimas interpretaciones de todo el elenco protagonista de esta serie, de esta primera temporada de La Casa del Dragón, que ya os digo son 10 capítulos. Desde el punto de vista argumental, la serie empieza, no voy a soltar muchos spoilers, o por lo menos no importantes, si bastantes o muchos de vosotros no la habéis visto. Pero la serie, estos 10 capítulos, se centran en el que la herencia del trono del rey Viserys Targaryen primero, pues en lo que es su familia, en lo que es su esposa, solo ha tenido, digamos, una heredera, es decir, una hija. Pero la tradición de Poniente expone que solo tiene que, o el heredero al trono de hierro, tiene que ser un varón, porque si no se rompe la tradición de más de 100 años de que todos sean herederos varones. Pero la mujer de Viserys, es decir, la reina de Poniente, fallece al dar a luz un niño. Y ese niño también además fallece porque nace en unas condiciones un tanto precarias en ese sentido. Y entonces, claro, al rey Viserys no le queda otra que hacer como heredera del trono realmente a su hija Rhaenyra. Y claro, todo esto desembocará prácticamente en un ambiente guerra civilista en ese sentido, en lo que se refiere a lo que es la herencia de ese trono, porque es un auténtico escándalo en el reino que la heredera sea una mujer y que no sea un heredero, que sea un hombre. Y claro, todo ello despertará odios, rencores, celos, envidias, muchísimas situaciones que tendrán que ver realmente con ese juego de tronos que tenemos. Es decir, que la Casa del Dragón en esta primera temporada es como Juego de Tronos, pero a una escala más reducida. ¿A escala más reducida por qué? Escala reducida, pero no reducida en calidad, sino reducida porque Juego de Tronos era una serie que nos contaba el devenir de todas las casas de Poniente. Pero es que esa se centra solo en una casa. Y entonces, al centrarse solo en una casa, profundizamos muchísimo más en todo lo que son los pormenores y de todo lo que significan los Targaryen realmente. Los Targaryen, además, en esta serie son vistos como personajes que están como muy cercanos a los dioses, es decir, son los que controlan a los dragones, con una especie como de poder especial, que en realidad no es un poder, pero con una cualidad especial que llevan, por así vamos a decirlo, en la sangre, que los hacen controlar a los dragones de una manera absolutamente impresionante. Y es que además ese control de los dragones, cuando un Targaryen hace el vínculo con un dragón, se puede decir que ya ese vínculo es para toda su vida. Entonces, los Targaryen son vistos, son enfocados en esta serie desde dos marcos, desde dos puntos de vista. Primero, como personas como muy cercanas, ya os digo, a los dioses por el control de esos dragones. Hay secuencias en las que vuelan con sus dragones, en los que tendrán incluso enfrentamientos y que en los dragones habrá también batallas, aunque no tan espectaculares como en las últimas digamos, temporadas de Juego de Tronos, pero también tendremos secuencias de batallas, de luchas. Pero en este caso es como los personajes llegan a tomar el control de los dragones durante toda la serie. Pero también a los Targaryen se les enfoca desde un punto de vista, por así decirlo, de miseria. ¿Por qué de miseria? Porque aunque están, digamos, enfocados como si fueran dioses, realmente tienen las mismas virtudes y los mismos defectos que los hombres mortales, por así vamos a llamarlo, aunque ellos también son mortales. Todo digamos que queda en casa en ese sentido, no son semidioses ni nada. Pero ese poder especial que les hace a los Targaryen que controlen a los dragones
digamos que les da como un halo de misterio y un halo de misticismo y de poder que no tienen el resto de casas de Poniente. Pero los Targaryen también en el fondo son personas comunes y corrientes, también con virtudes y sobre todo evidentemente también con defectos. Y claro, las mismas miserias que pueden tener cualquier persona del Reino de Poniente también los tienen los Targaryen. Es decir, como por el personaje de Daemon Targaryen interpretado por Matt Smith, que también evidentemente muchas veces dentro de lo que es Desembarco del Rey, en los primeros capítulos, pues como algunos personajes de Juego de Tronos, pues le gusta ir que sea los prostíbulos, que sí. Es decir, que tiene las mismas miserias, o se puede decir que los mismos defectos que muchísimas personas dentro del Reino de Poniente. Es decir, no son ni superiores ni inferiores a los demás, solo que tienen un poder, digamos que para el resto del pueblo les hace especial, pero luego no tienen nada de especial, sino que incluso también tendrán incluso cierto grado de corrupción en sí mismos, porque muchos de ellos tendrán luchas de poder y de intereses en el que tendremos ese Juego de Tronos por el interés de captar lo que es el trono de hierro y convertirse en lo que son los amos del Reino de Poniente. O sea que no son realmente los Targaryen nada especiales en lo que se refiere al tratamiento entre ellos mismos y también al tratamiento de lo que es el reino, de sus gentes, de lo que son sus costumbres, sus tradiciones. Es decir, en eso digamos que no sobresalen como si fueran auténticos dioses. Por eso os digo que aquí lo que es la hegemonía dinástica de lo que es el Juego de Tronos en general, todo ese vaivén de personajes, nos muestran las virtudes, los defectos, pero también las miserias de lo que es la dinastía. En ese sentido, la Casa del Dragón, exactamente igual que Juego de Tronos, tiene como una pequeña crítica interior a lo que son, digamos, ¿cómo os los diría yo? Como lo que son los reinos, lo que son los reyes, lo que son los poderosos en general. Es decir, tienen algo que les diferencia del resto, pero en realidad también son seres humanos como todos. Y como seres humanos tienen también cosas buenas y cosas malas. Aunque aquí los Targaryen ya os digo que controlan a los dragones, que es lo único que les diferencia del resto. O sea que en ese sentido la Casa del Dragón funciona a varios niveles también. Dentro del argumento de los 10 capítulos que componen esta primera temporada de La Casa del Dragón, se puede decir que dentro de esos 10 capítulos, como os he dicho antes, no hay ningún capítulo que sea de relleno, sino que hay que estar, por así decirlo, muy atento a todo el devenir de los personajes y a todo lo que ocurre en todos los capítulos, porque lo que ocurre en cada capítulo es como si se cargaran las energías para luego descargarla en el capítulo siguiente. Y en ese capítulo siguiente se vuelven a cargar energías para descargarlo en el capítulo posterior. Y así sucesivamente. Es decir, no hay un capítulo en el que digas, bueno, aquí no ha ocurrido absolutamente nada, pero este capítulo sirve de transición entre uno y otro. Aquí en La Casa del Dragón no ocurre eso, afortunadamente. Por eso yo lo califico de un extraordinario producto cinematográfico. ¿Por qué? Porque no hay un capítulo que, digamos, nos cuente una serie de consecuencias o nos cuente una serie de hechos que no tengan relevancia respecto del capítulo posterior. Es decir, no te puedes saltar del capítulo 5 al 7, porque en el 6 seguramente ocurre algo importante. Es decir, no hay capítulo de relleno. Y todos los personajes, digamos que crecen de una manera exponencial. Dentro de lo que son los 10 capítulos, hay 2 saltos temporales muy bien descritos. En ese sentido, yo creo que los creadores de La Casa del Dragón han tenido en cuenta, digamos, ya no solo el físico de los actores, sino también el cambio de alguno de ellos en lo que se refiere a la transformación. Pero el personaje de Matt Smith, el que hace de Daemon Targaryen, no tiene una transformación física realmente notable. Lo que nos hace, o por lo menos a mí me hace pensar, que seguramente este será realmente como el protagonista de toda la serie, seguramente en temporadas posteriores. Por ejemplo, lo que ocurrió con Tyrion Lannister en Juego de Tronos, que en la primera temporada tenía un papel no excesivamente relevante. Pero luego en las posteriores, hasta el final, se puede decir que se convierte en el protagonista absoluto de lo que es Juego de Tronos. Y yo creo que aquí el actor Matt Smith, es decir, el personaje de Daemon Targaryen, le va a ocurrir exactamente lo mismo. No es el personaje principal, el protagonista es el personaje de Viserys, y luego posteriormente viene su hija, que es Rhaenyra, interpretada por 2 actrices, según dependiendo el salto de tiempo que tengamos en cada capítulo. Pero yo creo que el personaje de Daemon Targaryen será el que evolucione de tal manera que se termine convirtiendo seguramente en el protagonista de toda esta serie. Porque además es un personaje que es sumamente ambiguo.
y además al ser muy ambiguo es muy impredecible. Tiene como muchas caras, muchas capas este personaje, y además extraordinariamente interpretado por un Matt Smith en estado de gracia. Este actor británico, que ya os digo que es el único que yo conocía en la serie y que le vimos en la de Última Noche en el Soho, es el que hace un papel muy contenido en su interpretación, pero también lleno de ira, lleno de rencor, lleno de espíritu vengativo, y que además también es capaz de mostrarnos el amor que siente hacia diversos personajes femeninos a lo largo de todo lo que es estos 10 capítulos. Pero Juego de Tronos, mejor dicho, La Casa del Dragón, no está exenta también como serie, como estos 10 capítulos, no están exentos de polémica. Porque además es una serie donde se nos presenta o donde se roza en algunos momentos lo que es incluso el incesto. Es decir, se nos narran una serie de acontecimientos que son, por así decirlo, bastante incestuosos. Es decir, relaciones entre tíos, sobrinas, entre personajes que tienen una justificación dentro de la serie. Y es que los Targaryen tienden a juntarse entre ellos mismos, realmente a juntarse, a tener relaciones, casarse, para que el heredero o herederos posteriores que nazcan de esas uniones tengan como la sangre pura de los Targaryen. Pero evidentemente esto también yo os digo que encierra cierta crítica, porque en muchas monarquías del mundo, evidentemente, incluso en la nuestra, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía, no sé si sabréis que son primos, es decir, son primos hermanos. O sea que en ese sentido también está como lanzando un dardo George Martin y Ray Condal en esta serie están lanzando como un dardo de crítica social a lo que son ciertas monarquías, en lo que se refiere, por así decirlo, a que muchas de ellas o se han casado primos con primas, luego han tenido hijos, pero evidentemente esos no han sido absolutamente brillantes en todos los aspectos, vamos a decirlo por así. Y en ese sentido también George Martin, en lo que es su guión y en la adaptación de lo que es la serie, también hay cierta crítica a todo lo que son esas monarquías que, digamos que la sangre no se ha renovado realmente. Y eso nos da una idea de lo que se nos presenta en los títulos de crédito iniciales, cuando varios ríos como de sangre se van uniendo para formar uno solo. Pero realmente esas sangres, digamos que no son tan distintas, tan diferentes. Realmente a lo largo de la serie, y esto no es que sea un spoiler muy importante, ni muchísimo menos, pero el personaje de Matt Smith y el personaje de Rhaenyra, es decir, el personaje de Aemon Targaryen y Rhaenyra, tendrán un conato de relación que luego irá cuajando a lo largo que vayan pasando los capítulos. Es decir, hay una tensión sexual no resuelta entre ellos. Pero claro, son tío y sobrina. Por lo tanto, ahí hay una relación pues que roza lo que es el incesto. Por eso os digo que se la puede ver incluso con un espíritu crítico en ese sentido la serie, pero es polémica en lo que respecta a todos estos aspectos que se están proponiendo dentro de lo que son los capítulos de esta primera temporada. Es decir, que dentro de lo que es el argumento, pues también hay ciertos elementos bastante polémicos. Muchos de los aspectos que tenía Juego de Tronos, como eran por ejemplo la violencia exacerbada, incluso las escenas con sexo que también tenemos en esta serie, también están presentes en La Casa del Dragón, y sobre todo la violencia de algunos combates y sobre todo la muerte de algunos personajes que realmente pues te llega a encoger el corazón. Un grado de violencia que no vimos en Juego de Tronos hasta bien avanzada lo que era la serie y las temporadas. Pero yo os digo que La Casa del Dragón en ese sentido despega desde el primer capítulo ofreciéndonos lo que se nos ofreció realmente en Juego de Tronos. Es decir, se nota que los creadores de esta serie ya tienen experiencia en lo que fue anteriormente Juego de Tronos, y lo que nos ofrece es prácticamente un ambiente, vamos a llamarlo así, muy familiar, porque evidentemente volvemos a asistir a todas las intrigas palaciegas, a todos los juegos de poder, pero evidentemente desde un punto de vista que es totalmente nuevo. Es decir, que en ese sentido La Casa del Dragón, digamos que, ¿cómo os lo diría yo? La Casa del Dragón en esta primera temporada va marcando territorio. Es decir, es una serie con 10 capítulos que tienen personalidad propia, gracias a una puesta en escena, gracias a un color, gracias a la fotografía y a todos los aspectos que componen esta primera temporada. Vamos a hablar un poquito de los personajes porque realmente a mí me han fascinado todos y cada uno de ellos. El rey Viserys Targaryen, ya os digo,
que es un personaje totalmente shakespeariano, porque tiene digamos, un profundo dolor, digamos, y un drama personal interior absolutamente demoledor desde el primer capítulo, cuando se puede decir que, ya os digo, es lo que ocurre en el primer capítulo, cuando ese heredero suyo recién nacido fallece junto con su mujer, en el que ya se le presenta la diatriba de decir: no voy a tener un hijo o no tengo un hijo, voy a hacer heredera al trono a mi hija, con todas las consecuencias que eso pueda llegar a tener en todo lo que es el reino. Y en el momento en el que empiezan todos los caballeros de Poniente a jurar, digamos, lealtad al personaje de Rhaenyra, que es el final del primer capítulo, en ese sentido ya el rey Viserys ha establecido unas bases que pueden ser, ya os digo, guerra civilista en ese sentido, porque no todos los personajes de la serie van a estar de acuerdo con esa decisión. Pero luego entrarán en acción, por así decirlo, otros personajes que darán la vuelta por completo a todo lo que será la serie y a todo lo que serán los capítulos, en el que el rey Viserys sí que llegará a tener un heredero varón. Pero ojo, ya ha nombrado a Rhaenyra como la heredera de ese reino. Por lo tanto, ahí es donde se establecerá el auténtico juego de tronos, el auténtico juego de poder y todas las ambiciones, todas las miserias, todas las virtudes y los defectos de todos y cada uno de los personajes, porque tendremos un ir y venir de todos ellos para hacerse con el trono de hierro. Tendremos unas luchas de poder absolutamente demoledoras. Pero yo os digo, el rey Viserys en ese sentido, desde el primer capítulo hasta el último, se puede decir que tiene un profundo drama personal por la decisión que tomó de que su hija Rhaenyra fuera la heredera del trono. ¿Estará realmente preparada este personaje para toda la responsabilidad que tiene y para todo lo que supondrá todo ello? Es decir, convertirse en reina de los 7 reinos de Poniente. Será aconsejada, será vilipendiada, será dada de lado, incluso tendrá una serie de dramas y de tragedias a lo largo de estos 7 capítulos que pasará por muchos estadios emocionales. En los dos personajes femeninos, en las dos actrices que lo interpretan, Millie Alcock y Emma Darcy, de un modo extraordinario, aunque tengo que decir que Millie Alcock, la que hace de la princesa Rhaenyra desde los primeros capítulos, cuando es una niña, es una interpretación que, distanciándose de la de Paddy Considine como el rey Viserys, es una interpretación muy contenida, dejando posteriormente a Emma Darcy que ya tenga, digamos, más aspectos emocionales o que se visualicen muchísimo mejor. Como niña, realmente, la princesa Rhaenyra todo lo dice con la mirada. Es una interpretación de una actriz muy jovencita, que prácticamente se puede decir que parece una niña. Yo no sé si Millie Alcock podrá tener 18, 19 o 20 años, tiene una edad muy, muy temprana, es muy, muy cría todavía en ese sentido, pero se la ha maquillado y se le ha dado una puesta en escena para su personaje con unos ropajes y con un vestuario que acentúan, digamos, ese halo como de infantilidad que rodea al personaje en algunas cosas, pero no tan infantil en otras. Porque incluso tiene secuencias con el personaje de Matt Smith, con Daemon Targaryen, que realmente ahí es cuando se puede decir que su inocencia se va perdiendo y donde se muestra a la auténtica Rhaenyra. Es decir, los personajes de alrededor hacen que la interpretación del personaje de Rhaenyra y del personaje de la actriz que lo interpreta luzca muchísimo. Lo que son sus miradas, sus gestos, es una interpretación muy conseguida y muy contenida en ese sentido, porque es una actriz, Millie Alcock, que lo dice todo con la mirada. Igual que Paddy Considine es más de gestos, debido a digamos, a la tragedia que tiene realmente y la lucha interior que tiene su personaje, y os digo que parece un personaje sacado de una obra de Shakespeare, el personaje de la princesa Rhaenyra, interpretado por Millie Alcock, realmente en ese sentido es muy distinta a su interpretación, porque en su mirada y en sus gestos se puede ver cómo emocionalmente va cambiando. Son gestos de ira, de rabia, de impotencia, pero sobre todo también de sorpresa, sobre todo cuando su padre le hace partícipe o la nombra heredera al trono, pero ella sabe que su padre en el fondo quería a un hijo varón. Y ahí es donde también vendrá en posteriores capítulos la lucha interior que también tendrá el personaje de la princesa Rhaenyra. Es decir, que es un personaje que, digamos, que lo que es su inocencia, de lo que es todo lo que rodea al reino, de lo que son sus acciones, es un personaje que irá abriendo los ojos al mundo de Poniente poco a poco.
en todos los aspectos, incluso en un supuesto despertar sexual que ella tiene, incluso de parte de su tío. Pero claro, no os voy a contar mucho más, solo digamos que lo voy a pasar un poco por la superficie de todos esos acontecimientos que van cambiando a los personajes. Pero es que en todos los capítulos se puede decir que los personajes evolucionan, y eso que los capítulos tienen 1 hora de duración aproximadamente todos. Pero es tan brillante el guión que lo que hace que el personaje al principio del capítulo y al final no sea el mismo. Es decir, hay tantos cambios en todos los personajes que la diferencia del personaje, ya no solo de Rhaenyra, sino todos, desde el primer capítulo hasta el capítulo 10, ha pasado por tantos estadios, por tantas acciones, por tantos acontecimientos, que realmente los personajes han cambiado y no tienen absolutamente nada que ver, es que cambian por completo. Es decir, en ese sentido, lo que es el guión de Ryan Condal y de George Martin, basado en su novela, realmente, pues ya no es que sea brillante, es que han tratado a los personajes con tal respeto y con tal cariño que los personajes cambian prácticamente a una secuencia a otra, porque van llevándose desilusiones, desesperanzas, sorpresas, y todo eso, digamos, condensado en todos los capítulos. En ese sentido, La Casa del Dragón es tan rica en situaciones que cuando aparece un personaje, tú le puedes decir, en esta secuencia ya va a cambiar. Y ocurre un acontecimiento que le cambia constantemente. Son personajes que tienen una evolución absolutamente poliédrica en ese sentido. Es absolutamente brutal la manera en la que cambian los personajes. Y ya no solo en la serie, sino yo os digo que por capítulo. El personaje, ya os digo, del personaje interpretado por Matt Smith, Daemon Targaryen, es de todos ellos, ya os digo, el más ambiguo, pero también el más rico, porque es impredecible. No te puedes esperar nunca absolutamente nada de Daemon Targaryen. Es decir, si tú crees que en el capítulo 4, en el 5 o en el 6, respecto de los anteriores, va a actuar de una determinada manera, actúa de la manera que menos te lo puedes esperar. Es decir, en el guión George Martin y Ray Condal juegan, digamos, al juego del ratón y el gato con el espectador, porque le están sorprendiendo a cada momento. Dices, joder, ¿cuántos acontecimientos ocurren dentro de un mismo capítulo? Pero es que ese personaje, digamos que cambia. Son personajes en constante evolución y claro, están llenísimos de todo tipo de matices. ¿Es realmente el personaje de Daemon Targaryen un personaje que quiere acceder al trono a cualquier precio? ¿Realmente él quiere a las mujeres de la casa Targaryen, lo que es su sobrina, o de la casa Velaryon? Ahora hablaremos un poquito de ella. ¿Realmente las quiere porque él lo siente? ¿O las quiere como un vehículo, como un trampolín para acceder al trono de hierro? Y además es que, en ese sentido, tanto el director como los guionistas de la serie juegan, en ese sentido, con el espectador, juegan al despiste. Porque hay muchas secuencias en las que ocurren acontecimientos, pero no quedan muy bien definidos. Dices en algunas secuencias, ¿ha fallecido este personaje? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Ha dicho esto? ¿No lo ha dicho? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Para qué? Para, digamos que, cargar el suspense en ese capítulo para que al siguiente nos lo revelen. Es decir, que tenemos en cada capítulo un montón de cliffhangers, por así decirlo, de enganches, para que el espectador vuelva, o mejor dicho, vea el capítulo siguiente con ansia de decir qué es lo que ha ocurrido con todo esto. Pero es que ese gancho no solo los guionistas y el director lo dejan para los últimos minutos del capítulo, sino que van ocurriendo acontecimientos que quedan como inconclusos, como incompletos en cada capítulo y que en el capítulo siguiente se explican. Y a su vez en ese capítulo siguiente vuelven a narrar los acontecimientos incompletos, que en el siguiente se vuelven a descubrir. O sea, que es que todo está pensado en La Casa del Dragón, todo está pensado para mantenernos en vilo desde el primer fotograma del capítulo 1 hasta el último fotograma del capítulo 10. Y claro, eso es una labor de guión absolutamente extraordinaria. Y vuelvo a reiterarme con lo que os dije anteriormente. Si en Estados Unidos hay guionistas de esta calidad, capaces de realizar una historia completísima de una dinastía, ¿por qué no son contratados para las grandes producciones del Hollywood con 100, 200, 300 millones de dólares?
¿Por qué están realmente en una serie de televisión? ¿Acaso realmente en una serie de televisión van a obtener mejor resultado o mejores audiencias? ¿Quién sabe? Pero realmente en ese sentido, La Casa del Dragón nos ha sorprendido o me ha sorprendido con un guión modélico, con unos personajes tan complejos, a la vez ambiguos, impredecibles y sorpresivos, que, o sea, para mí es un guión absolutamente único. El Oscar al mejor guión se lo tendrían que haber dado a Ryan Condal y a George Martin por esta serie. O sea, no estamos ante un guión sencillo, con unos personajes que parten de estereotipos, en absoluto. Tenemos una riqueza de personajes, desde el personaje trágico, al personaje impredecible, al ambiguo, al heredero, la heredera, interpretación contenida, interpretación shakespeariana, interpretación ambigua. Tenemos de todo. O sea, por eso os digo que es muy rica en lo que se refiere a personajes y en lo que se refiere a situaciones y evidentemente todos derivados de un guión absolutamente extraordinario. Yo pues no lo sé si este año ya se han dado los Emmys del 2022 o pertenecientes a 2022, pero La Casa del Dragón realmente es que se lleva absolutamente la palma. Yo os digo, para mí es el mejor producto cinematográfico que yo he visto en 2022 y con mucha diferencia. Hombre, películas como ya os digo, como la de Elvis, como la de Top Gun Maverick, también tienen buenos guiones, buenas interpretaciones, pero es que la historia que se narra aquí es tan rica que se podría comparar perfectamente con los guiones de cine clásico. Ya lo dije realmente de la serie de Juego de Tronos. Sus guionistas son absolutamente maestros a la hora ya no solo de exponer una serie de acontecimientos, sino de narrarlos de una manera tan clara, tan cristalina, y además es que lo que es la narrativa, ya no solo la estructura narrativa, es decir, lo que se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta, yo digo que está tocado como por la varita de los dioses. Desde un punto de vista, vamos a decirlo claramente visual, a mí la planificación también me ha sorprendido muchísimo, porque es una planificación que no parece una serie de televisión. Tiene una planificación totalmente cinematográfica, pero cinematográfica de los cines. Es decir, todo lo que son los planos de decorados, en lo que refiere de los planos de los personajes, la riqueza de lo que os he mencionado anteriormente, de que cada estancia, cada una de las habitaciones de la escenografía se funde con cada uno de los personajes. Hay dos personajes que a mí me han llamado mucho la atención, que no son ni Viserys, ni Rhaenyra, ni Daemon Targaryen, pero que son dos personajes absolutamente maravillosos, son dos secundarios, pero que bajo mi punto de vista complementan a los protagonistas de una manera también encomiable, que son el personaje de Otto Hightower, un actor que es completamente desconocido, pero que al igual que Millie Alcock, que la que hace de princesa Rhaenyra, lo dice todo con la mirada, y es una mirada que te taladra cada vez que ves al personaje. Y además es que siempre el director ha enfocado, y yo creo que seguramente esto vendría como guión técnico por parte de los guionistas, para que luego el director también tenga más facilidad a la hora de planificar la secuencia. Yo creo, por ejemplo, que siempre al personaje de Otto Hightower siempre se le ha enfocado como dentro de su propia cámara. Y dentro también de esa mesa, dentro de lo que es la cámara del rey, no el aposento del rey, sino la cámara donde tiene lugar, pues digamos, las reuniones de estado, en el que Otto Hightower se puede decir que es el dueño y señor de la situación y de la secuencia. Otto Hightower es el personaje que es la mano del rey, es decir, es el consejero principal al rey. Además que luego también tiene una hija llamada Alicent, que se convertirá en amiga, muy amiga de la princesa Rhaenyra, y que también habrá ahí una relación muy especial entre las dos, que también, como os he dicho, dentro del argumento de la serie, tendrá una evolución absolutamente increíble, porque esas dos amigas, desde el principio de la serie, se convertirán en de todo, menos amigas, a lo largo de todos los acontecimientos que les pasarán. Pero es que les pasan tantísimas cosas que seguirán siendo, al principio serán amigas, luego menos, luego cambiarán, luego volverán a ser amigas, pero todo está hecho, digamos, contado, por así decirlo, de una manera absolutamente perfecta en ese sentido. Pero el personaje, volviendo al personaje de Otto Hightower, es un personaje fascinante porque es un personaje que lo maquina todo en su mente. Digamos que es
como el motor narrativo de la serie en lo que a los acontecimientos que el rey va teniendo a lo largo de los 10 capítulos. Es decir, Otto Hightower, digamos que es una mano negra en la sombra, que lo irá manejando todo, perdón, lo irá absolutamente manejando todo, pero además dará siempre al espectador como esa imagen de una persona que no ha roto un plato y que solo está al lado del rey, digamos por vocación y porque él es así. Sin embargo, con una mano se puede decir, permitidme en ese sentido los simbolismos, con una mano lo que hará será estar al lado del rey aconsejándole, pero por otro lado manejará una serie de personajes para ir consiguiendo poco a poco un estatus de poder mayor. O sea que en ese sentido tiene como dos lados, es como un Géminis, se puede decir así el personaje de Otto Hightower. Y luego otro que también me ha fascinado, estupendamente interpretado por un actor de color que se llama, si no mal no recuerdo, se llama perdonadme ahora, a ver si me acuerdo, Steve Toussaint, creo que se llama, que es el actor que hace de la llamada serpiente marina, Lord Corlys Velaryon. Un personaje que es uno de los hombres más poderosos del reino, se puede decir, y que es el marido, es el esposo de una prima, podríamos decir, del rey Viserys, pero que también sus descendientes aspirarán dentro de lo que es la serie a la sucesión del trono de hierro. Y es ahí en donde la serpiente marina, donde Lord Corlys Velaryon, realmente también manejará unos cuantos hilos, por así decirlo, de poder, porque él es el hombre más rico, se puede decir uno de los hombres más ricos del reino, manejará un tanto los hilos para que también las situaciones vayan cambiando, digamos, a placer. Pero también es un personaje que en su interior tiene una gran bondad, en el sentido de que es un personaje que espera a que los acontecimientos ocurran para ir tomando decisiones. No como el personaje de Otto Hightower, que se antepone a todos los personajes y a todas las situaciones. Es decir, las va maquinando para que las situaciones luego, los resultados de las situaciones, digamos que siempre caigan, digamos, a su favor, a su lado. Sin embargo, la serpiente marina Lord Curly es totalmente lo contrario. Él actúa posterior a las situaciones. Él ve qué es lo que ocurre y luego toma sus decisiones. En ese sentido, son dos personajes que están al lado del rey, pero que, digamos que uno es más sincero que el otro, uno es más ambiguo que el otro, pero además se complementan bastante, porque están al lado del rey, pero sin embargo luego están maquinando ese juego de tronos que realmente tiene lo que es el leitmotiv de la serie. O sea, que es que todos los personajes sentido tienen una profundidad magnífica. No es como otros personajes de otras series, que al ser secundarios, realmente no se les da excesiva importancia en el guión, sino que aparecen o desaparecen según a lo mejor convenga o según incluso el actor en su contrato lo exponga. Sin embargo, los personajes secundarios de la Casa del Dragón siempre están presentes. Y además, si no están presentes, parece que son como una presencia de fondo. Esto os lo digo yo mucho en mis reviews, en mis comentarios, porque los directores así se encargan de que esos personajes también estén presentes, aunque sea en el imaginario colectivo. Porque siempre se les nombra, siempre hay alguien, digamos, descendiente de su casa, de su sangre real, de lo que fuera, para que ese personaje continúe estando ahí. En ese sentido, los personajes secundarios de la Casa del Dragón tienen tanta o mayor importancia que los protagonistas. Todos tienen su momento de importancia dentro de los 10 capítulos e interpretativamente hablando, las interpretaciones del personaje del actor que hace de Otto Hightower y el personaje que hace de Lord Curly realmente tienen una categoría y un saber estar y sobre todo una elegancia en lo que es su interpretación que yo hacía ya mucho tiempo que no veía, a excepción de otra de la serie original de Juego de Tronos y no en todos los personajes. Pero es que aquí todos están brillantes. En ese sentido yo creo que es un guión absolutamente modélico en ese aspecto porque hace que todos los personajes, digamos, crezcan de una manera ya no solo exponencial, sino asombrosa. Ya os digo que esta es una constante a lo largo de toda la serie. Lo que yo también detecto también en lo que es el desarrollo de los capítulos es que tanto director como guionistas, en este caso George Martin y también Ryan Condal, han estado, digamos, haciendo el trabajo muy conjuntamente. Me explico.
Parece que la escritura del guión, como yo os dije en una película, este verano, la review de La Gorgona de la Hammer, cuyo guión estaba escrito por John Gillen, que era un director también de cine, cuando hice la review de La Gorgona os dije que el guión es tan preciso en lo que se refiere a descripción de personajes y de situaciones, que John Gillen había realizado el guión ya no solo argumental, sino el técnico para facilitar la labor del director. En este caso ocurre lo mismo. ¿Qué quiero decir con ello? Que digamos que las situaciones, debido a los diálogos de los personajes, a sus monólogos y a sus parlamentos, son tan precisas que yo creo que la labor del director solo está prácticamente en poner la cámara, porque los diálogos de los personajes ya te lo describen absolutamente todo. Es decir, no tiene casi el director que esforzarse en una puesta en escena lo suficientemente elaborada como para plasmar todo lo que ocurre en el Reino de Poniente. Pero es que aquí el director no es necesario que tenga una puesta en escena muy elaborada debido al guión, tanto argumental como técnico. Pero el director o los directores de los capítulos sí que son lo suficientemente brillantes para aportarnos una planificación digna de la mejor de las películas de fantasía medieval. Es decir, tú estás viendo los capítulos de La Casa del Dragón, como ocurría con las últimas temporadas de Juego de Tronos, las intermedias y las últimas, y parecen realmente películas. Es decir, no parece una serie. Lo que es el estudio, o mejor dicho, lo que es el uso del color, lo que es la altura de la cámara, lo que es el uso de los efectos especiales, lo que es el uso de la banda sonora, lo que es el lujo del diseño de vestuario, la iluminación de los decorados y de los interiores, y sobre todo el perfecto equilibrio que hay entre lo que se ha construido, por así decirlo, lo que es decorado, y lo que se ha plasmado, pero que está generado en un ordenador. La Casa del Dragón realizó también numerosos decorados en Estados Unidos, como fueron todo lo que es la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey. Es decir, el Desembarco del Rey, el pueblo, literalmente Desembarco del Rey, que es, bueno, se puede decir la capital del reino, digamos que es prácticamente la misma que habíamos visto en Juego de Tronos. Pero claro, debido al presupuesto más amplio que tiene la Casa del Dragón como serie, están mucho mejor elaborados lo que son los efectos especiales y mucho más ricos los decorados, y muchos de esos decorados que vimos de las estancias de Desembarco del Rey en Juego de Tronos las veremos también aquí en la Casa del Dragón, pero mejor hechas, mejor iluminadas y mejor fotografiadas. Es decir, se nota que el presupuesto para la Casa del Dragón ha sido bastante alto con respecto a las primeras temporadas, por ejemplo, de Juego de Tronos. Es decir, si Juego de Tronos desde un punto de vista visual y argumental era una serie que le costaba despegar, aunque cuando despega lo hace a gran altura, alcanzando la obra maestra que es, La Casa del Dragón no hace falta que le den terreno para despegar. Es que desde el primer momento ha despegado. Y vuelve a rayar a una gran altura. Tanto del punto de vista argumental, que lo hemos diseccionado ampliamente, como desde el punto de vista técnico. Y ahora entramos en esto. Todos los decorados de lo que es la Fortaleza Roja, o sea, están hechos todos, digamos, a la vieja usanza. Todas las estancias, lo que es la cámara del rey, la cámara de la reina, los claustros, los aposentos, lo que es la sala de lo que es el trono de hierro, lo que es la sala del Congreso, donde el rey con sus consejeros, digamos que tiene esas reuniones, por así decirlo, de Estado. Todo tiene una fisicidad absolutamente magistral. La Casa del Dragón, como yo os he dicho en otras reviews, es una serie que en sus 10 capítulos es poderosamente física. Efectos especiales los hay, abundantes cuando salen los dragones y sobre todo con los decorados de la fortaleza de Rocadragón. Hay una secuencia absolutamente fabulosa que yo no puedo dejar de comentar, creo que pertenece al capítulo 2 o al capítulo 3, en el que Rhaenyra se enfrenta, un poco tiene un cara a cara con su tío, con Daemon Targaryen, exigiéndole el robo de un huevo de dragón. Y claro, el rey Viserys ha mandado a su mano, a Otto Hightower, para que negocie con Matt Damon, es decir, con Matt Smith, lo que pasa es que estoy mezclando los nombres, con Daemon Targaryen, interpretado por Matt Smith, para que le devuelva el huevo de dragón.
Además es una escena que a mí me recuerda muchísimo al Excalibur de John Boorman, que hace poco además uno de mis suscriptores, uno de vosotros aquí me preguntaba que con qué me quedaba, con la película Excalibur o con el Bárbaro. Yo dije con Excalibur. Pero es que hay unas secuencias en esta película, en esta serie, en La Casa del Dragón, que me recuerdan a horrores a Excalibur. Sobre todo, por ejemplo, ese careo que hay entre Otto Hightower y Daemon Targaryen, una especie como de puente que sube a Roca Dragón, que si fijaos, si las diferencias que hay en lo que a puesta en escena se refiere y a escenografía son fascinantes, porque Desembarco del Rey es, digamos, una capital con la fortaleza roja, que es muy luminosa, que está toda llena de color, todo un ambiente idílico, todo precioso, todo muy bonito, como era digamos, el Camelot de los decorados de Camelot de Excalibur. Sin embargo, si os acordáis de Excalibur, la fortaleza de... ¿Cómo se llama esta? La fortaleza de... creo que era de la de Uther Pendragon. Al principio de la película tenía era como un decorado un poco tosco, como un poco primitivo. En ese sentido, digamos, como si tuviera un aire primitivo, imperfecto, de una manera todo intencionada, cuando se puede decir que al principio de la película de Excalibur, con esa fortaleza en la que va Uther Pendragon, y tiene unas maneras muy toscas, con una definición como muy ambigua, es una fortaleza digamos, como muy primitiva. A Rocadragón, donde va a estar en algunos capítulos Daemon Targaryen, en los primeros capítulos, también tiene un aire como muy medieval, pero medieval en el sentido de tosco, como si fuera un románico muy... ¿Cómo os diría yo? Si Desembarco del Rey es como muy gótico, por esa fortaleza llena de contrafuertes, llena de elementos como pináculos, todo. La fortaleza de Rocadragón es todo lo contrario, son como muros muy rectos, muy toscos, con un aire imperfecto y siempre rodeado con una neblina que parece como de otro mundo, incluso desde el punto de vista de Poniente. O sea que en ese sentido se le ha dado como un halo de misterio y de misticismo a Rocadragón, que ya vimos parcialmente en Juego de Tronos, pero que aquí cuando está Daemon Targaryen en ella, le vemos realmente que sale de esa fortaleza con el huevo de dragón, con su ejército, con sus acólitos, por así decirlo, no es que sea un ejército, con sus hombres fuertes, para tiene un careo con Otto Hightower, y en ese momento viene la princesa Rhaenyra para decirle al tío que le devuelva el huevo de dragón. Y además es que aparece con su dragón ya, con su dragón, y el dragón se posa como esa especie como de puente primitivo y rocoso, además que lo hace incluso temblar, teniendo también pues un cara a cara entre el padre, entre el tío y la sobrina. Pero desde el punto de vista visual, todo lo que rodea esa bruma, ese color desaturado, esos primeros planos, o mejor dicho, esos planos en contrapicado que tiene con la cámara desde abajo para dar como más seriedad y como unas interpretaciones desafiantes de los personajes, que dices, es que esta serie realmente no está planificada para que sea una serie de televisión, sino que perfectamente estos capítulos se podrían haber visto en una pantalla de cine por la riqueza que tiene. En ese sentido, La Casa del Dragón es una serie que se aleja totalmente de todo lo que es, digamos, un punto de vista visual televisivo, con esos colores a veces saturados, con esa iluminación muchas veces tan genérica en todo lo que son los ámbitos de lo que es el decorado. Pero es que aquí, cada uno de los decorados que tiene, ya os digo, los aposentos del rey, de la reina, digamos el trono de hierro, todo digamos que tiene su punto de vista, tiene su iluminación característica, para que tengan como personalidad todos los decorados, uno detrás del otro. Es decir, en ese sentido, visualmente, La Casa del Dragón es una serie que en esta primera temporada está a años luz de la primera temporada desde un punto de vista visual de Juego de Tronos. Y ya os digo que, hombre, Juego de Tronos en sus primeras temporadas no tenían un presupuesto alto, pero realmente lo que han sido los creadores de Juego de Tronos, algunos de ellos en La Casa del Dragón, utilizaron Juego de Tronos como un campo de pruebas inmenso a la hora luego de poder fascinarnos con esta precuela, que ya os digo, se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.
Y ya os digo que es una serie que desde el primer capítulo marca territorio exponiendo una personalidad propia en lo que se refiere al apartado visual, en lo que se refiere a las interpretaciones, en lo que se refiere a las luchas de poder y a todo el desarrollo de personajes. Que ya os digo, Juego de Tronos, en ese sentido, los personajes tardaban en crecer porque las 2 primeras temporadas son como una presentación de muchos personajes. Y hasta la tercera o cuarta no despegaba la serie. Aquí despega desde el primer capítulo. Y eso es algo que se agradece mucho, porque nos engancha desde el primer capítulo. Todos los acontecimientos que ocurren, digamos que se ven desde una perspectiva de evolución de personajes. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que La Casa del Dragón es una serie ya no solo de personajes, de ambientes, y todo ello además con un grado de perfección en todos y cada uno de los personajes. Se han detallado los personajes. El diseño de vestuario no tengo que dejar también de comentarlo porque es fascinante. Además, todos y cada uno de los atuendos que llevan los personajes, además es que van como deteriorándose. Hombre, el de la mano del rey, algunos no. Pero, por ejemplo, todo lo que es el vestuario de Daemon Targaryen, que saca además varios trajes, varios sí en sí mismos, pero que también a medida que los personajes se van deteriorando, van cambiando o incluso, ya os digo, van evolucionando, también va evolucionando en ese sentido el diseño de vestuario. Es decir, cuando prácticamente en la mitad de serie, entre esos saltos temporales que se producen, hay como una especie como de calma de algunos personajes como si hubieran amilanado. Y el vestuario es como suave, con colores también, incluso yo me atrevería a decir como dulces incluso. Sin embargo, luego, cuando los personajes van cambiando y van apareciendo lo que son las iras, las envidias, las luchas internas dentro de la familia Targaryen y de todos los personajes que les rodean, parece que su vestuario va cobrando cada vez más importancia, relevancia, incluso es como un vestuario desafiante de los unos con los otros, porque van luciendo cada vez como, digamos así, como sus mejores galas. Es decir, a medida que el personaje cambia y crece, el vestuario cambia y también va evolucionando en función de cada personaje. O sea, que yo os digo que es una serie con 10 capítulos tan sumamente ricos en lo que se refiere a la capacidad visual que tienen los guionistas y directores, que a mí por lo menos me ha fascinado. Eso se veía en las producciones, digamos, de hará pues 40, 50, 60 años, en la época de las grandes superproducciones del cine clásico. Pero es que solo con Juego de Tronos, a nivel cinematográfico, podemos compararlo esto con producciones clásicas de antaño. Porque es que todos los aspectos van en función de la historia, de la evolución de los personajes, de todo cómo son cambiantes y de las sorpresas que nos van dando todos y cada uno de ellos. La fotografía. La fotografía ya os he dicho que tiene un color la mayoría de saturado, pero atención a los juegos de luces que tiene esta serie. La cámara, por ejemplo, de La mano del rey de Otto Hightower, además siempre está focalizado entre sombras. ¿Por qué? Muy fácilmente. Porque yo os he dicho anteriormente que la puesta en escena y también todo lo que son los decorados parece que se mimetizan con los personajes. Cuando Otto Hightower tiene, digamos, planes ocultos o digamos oscuros en contra del rey, sobre todo cómo utiliza también a su hija, ya veréis la serie o si la habéis visto ya sabéis a lo que me refiero, digamos que todas estas decisiones que toma y que va manejando a la hija y todo ello, al personaje de Alicent, que también está interpretado por 2 actrices a lo largo de los 10 capítulos, cuando tiene que dar órdenes a su hija o digamos maquinar algo en contra, por así decirlo, del rey, siempre Otto Hightower estará entre sombras. Es decir, como si al personaje le diese como vergüenza mostrarse a la cámara, al personaje y decir ampliamente lo que quiere realmente en cada secuencia. Pero Otto Hightower es que cuando está delante del rey se le ilumina de una manera distinta a cuando está en su cámara, en sus aposentos personales. Siempre en sus aposentos personales es donde maquina los planes para con su hija y para con el rey.
sobre todo para con su hija. Y entonces, claro, como esa, digamos, esa maquinación de planes van no en contra del rey, sino como para aprovecharse en cierta manera del rey, siempre se le enfoca desde un punto de vista visual como un tanto oscuro. ¿Por qué? Porque son oscuros sus planes. Es decir, la puesta en escena y la escenografía van en consonancia con las intenciones de los personajes en esta serie. Y hay muchos planos, por ejemplo, en las que a Otto Hightower, cuando le está diciendo ciertas cosas a su hija, la cámara enfoca o sus manos o le enfoca del cuello para abajo. ¿Por qué? Porque parece que al personaje le dé vergüenza decir ciertas cosas. O sea, atención a la fotografía, a los tipos de plano, a la iluminación, que todo hace en conjunto, la ambigüedad de los personajes, las decisiones que toman, todo en función de, digamos, la fotografía en función de cómo se comportan los personajes. Como realmente en el cine de peso, como en el cine clásico. Por ejemplo, las películas de suspense, llámese Alfred Hitchcock o incluso, voy más allá, Terence Fisher, las secuencias cuando al personaje que iba a hacer algo, digamos no demasiado ético y moral, se puede decir que siempre la cámara no le enfocaba el rostro o la cabeza. Aquí ocurre lo mismo. El director, en algunos momentos o en algunas decisiones de los personajes, ya no enfoca el rostro, sino que enfoca el cuerpo, las manos o de cuello para abajo, y cuando hemos oído algunas frases que son un tanto importantes para la trama, luego enfoca la cámara al rostro de los personajes. Como diciendo, me da vergüenza decir esto al personaje, pero lo dice. O sea que está todo estudiado, ya os digo, la planificación y todo muy bien que viene del guión de la propia serie. Pero yo digo que el guionista se ha mimetizado con el director realmente. Dice, te voy a dar un guión tan explícito y tan específico que la planificación para ti va a ser un paseo. Es que se nota a la legua que el guión argumental y el guión técnico son tan específicos por parte del guionista que prácticamente el director, la labor que tiene luego al desarrollar y al planificar las secuencias, es como si fuera un paseo. Porque es que todo está en la fuerza de los guiones, de los diálogos, de los parlamentos de los personajes y de la interpretación de los mismos. La puesta en escena de todos los personajes es absolutamente demoledora. Además, los personajes de esta serie son absolutamente redondos. Redondos. Están todos perfectamente definidos por sus acciones, pero yo os digo que la ambigüedad y lo impredecible de todos ellos hace que sean cada vez más interesantes. Son unos personajes totalmente tridimensionales, redondos, llenos de una gran riqueza. Por eso, para mí, ya no solo el guión, sino en realidad todos los aspectos de la serie son absolutamente desbordantes. Otro detalle y un guiño que tiene a Juego de Tronos, a lo que es la serie original, es evidentemente la banda sonora. Aquí Jamin Rawani vuelve a repetir lo que es el tema principal, la canción, el tema de lo que son los títulos de crédito iniciales. Tan característico ya de Juego de Tronos y que aquí se repite en la Casa del Dragón, pero con un significado y de unas formas un tanto distintas. En Juego de Tronos veíamos cómo se iban construyendo esas como esa especie de como de máquinas que luego formaban digamos las casas de los reinos, las ciudades. Sin embargo, aquí hay unos hilos de sangre que van recorriendo todo lo que es los títulos de crédito, con todos los nombres de los actores, director de fotografía, productores ejecutivos, guionistas, etc. Pero esos hilos de sangre van como recorriendo no algo lujoso, sino como rocas, cuevas, grutas, y cómo esos hilos de sangre se van mezclando. Porque tendremos mucha mezcla de sangre también aquí en la serie. Pero toda esa sangre llegará a ser solo una, que será la de la casa Targaryen. Pero todo eso al ritmo de esta mítica música de Janwin Rawani, realmente a mí pues ya no solo te hace recordar a la serie Juego de Tronos, sino que además los títulos de crédito nos preparan para lo que vamos a ver en la serie en ese sentido. Nos preparan de que vamos a ver muchas mezclas entre casas reales o una casa real con familias poderosas, pero que todo terminará, como os diría yo, como quedando en casa. Ya os digo que la banda sonora de Ramin Djawadi, en ese sentido,
vuelve a tener o nos vuelve a situar con el espíritu de la serie de Juego de Tronos. Pero La Casa del Dragón, desde un punto de vista visual, desde un punto de vista de planificación, desde un punto de vista ya no argumental, sino también de interpretaciones, algunas de ellas muy shakespearianas, y os digo sobre todo la del rey Viserys. Paul Cosidin está fantástico en ese sentido. Digo, Paul Cosidin, Paddy Cosidin. Es que no son muy conocidos los actores, a excepción de Matt Smith, no son demasiado conocidos, por lo menos para mí. Todo eso nos da a entender todo lo que nos vamos a encontrar en una serie que tiene una personalidad propia y que se desmarca de Juego de Tronos. Es decir, yo pensaba que a lo mejor La Casa del Dragón podía ser como más de lo mismo, más Juego de Tronos en el sentido de los Stark, los Baratheon, los Lannister, etcétera, etcétera. Pero aquí nos centramos en los Targaryen, no salimos de los Targaryen, pero son como un retrato. Un retrato. La serie es un retrato de una familia con sus virtudes, sus defectos, sus miserias y todas las envidias, los rencores, las muertes, los amores, las relaciones que hay en torno a ese Juego de Tronos que, como dice Otto Hightower a su hija en uno de los capítulos, dice: hija, es que esto es un juego. Un juego en el que hay que ir prevenido, un juego en el que hay que adelantarse a las jugadas y un juego en el que uno tiene que saber en cada momento cómo actuar. Y claro, todo es un corre que te pillo de los personajes para ver si se les pilla de unos al otros, a ver qué es lo que hacen, a ver. Pero evidentemente eso que ocurría en Juego de Tronos, pero en las temporadas a partir de la tercera temporada hacia adelante, aquí ocurre desde el minuto 1. Y claro, ya nos mete de lleno en el corazón de la familia Targaryen. Consecuencias también con dragones impresionantes. Los efectos especiales son estupendos. Hay en algunos momentos en el que, bueno, se ve que a lo mejor puede estar realizado evidentemente en un croma, pero todo lo que son el diseño de los dragones es absolutamente impresionante. O sea, no tenemos a lo mejor esos dragones que también ya en Juego de Tronos estaban muy bien hechos, pero es que aquí en La Casa del Dragón, al tener una fotografía un poco desaturada, como más oscura, pero oscura por el oscurantismo del tema de la serie, porque la puesta en escena tiene que venir en función de cómo sea el estado emocional de todos los personajes de la serie. Todos viven su auténtico drama personal, y como es un drama y una tragedia personal, la puesta en escena también es oscura, ambigua y dramática y trágica. Es decir, es de esa serie que dices, se palpa la tragedia, se palpa la tragedia. Y claro, la puesta en escena tiene que ser inconfundible en ese sentido. Por eso os digo que no hay nada puesto al azar en esta serie. O sea, ver La Casa del Dragón no es solo como ver de las mejores temporadas de Juego de Tronos, sino es como ver cine clásico en el sentido de que los personajes dice qué bien están todos y además cómo me ha enganchado desde un primer momento. Y luego además los momentos épicos que tiene con todos los dragones, los nacimientos, las muertes, las relaciones interpersonales, los engaños, las desconfianzas, las envidias, los rencores, las luchas dinásticas. En ese sentido, La Casa del Dragón tiene absolutamente de todo, no le falta de nada. Para mí, yo os digo, y ya para ir concluyendo, porque a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero es que me gusta hablar sobre todo cuando un producto ves que es tan brillante. Digamos, se puede decir que La Casa del Dragón es la serie que ha salvado el 2022. Podríamos decirlo así de alguna manera. Bueno, pues sí, hasta cierto punto. Porque, bueno, ya sabéis cómo está Hollywood, ya sabéis cómo han ido los Oscar, ya sabéis lo que nos encontramos. Y evidentemente encontrarnos un producto tan bien hecho, tan pulido, con un grado de pulimento realmente absorbente y mimético, y tan catártico, se puede decir que en ese aspecto La Casa del Dragón es lo mejor que ha habido este año a nivel cinematográfico. Ya os digo, a espera de ver lo que Steven Spielberg ha hecho con los Fabelman. Yo estoy seguro que Steven Spielberg ha hecho un producto absolutamente maravilloso, no tengo duda. ¿Cómo voy a dudar de Steven Spielberg a estas alturas ya de la película? Evidentemente, y nunca mejor dicho. Pero a expensas de ver los Fabelman, para mí La Casa del Dragón es lo mejor que se ha hecho desde un punto de vista cinematográfico este 2022. Mejor dicho, el 2022 que ya pasó. Es decir, deberían de tomar nota
ya no solo otras cadenas, otras series como el Disney Plus, como Netflix, etcétera, etcétera. Es decir, un producto como estos no es fácil de llevar a cabo. El grado de trabajo que ha habido detrás de todo esto se ve que ha sido inmenso. Han estado un año rodando la primera temporada de La Casa del Dragón y ya están actualmente, a día de hoy, rodando la segunda temporada. Y yo creo que esto, si se mantiene el nivel de calidad, puede darnos también grandes alegrías como nos dio Juego de Tronos en su día. Para mí ya, para ir concluyendo, La Casa del Dragón, para mí, como os he dicho en la miniatura, es la obra maestra de 2022. Una serie totalmente cinematográfica. No os esperéis un producto televisivo del montón. Esto es cinematografía en estado puro. Esto tenía que haberse estrenado en los cines casi a capítulo, a película o a estreno por capítulo. Porque ya os digo que desde el punto de vista de planificación, de uso del color, de la fotografía, de los efectos especiales, la escenografía, los decorados, la puesta en escena, vestuario, interpretaciones, todo eso es digno del mejor producto cinematográfico que nos podamos echar a la cara. Para mí, La Casa del Dragón es lo mejor que se ha hecho en el 2022 con diferencia. Se han hecho muy buenas películas, ya os digo, pero La Casa del Dragón para mí se ha llevado la palma. Se ha llevado, digamos, mi admiración. Mi admiración, mi cariño, la he adquirido, como habéis visto, en Blu-ray. La he vivido desde el primer hasta el último capítulo y ya una persona como yo que ya tiene 45 años, que ha visto mucho cine de todo, es bastante difícil, os lo tengo que decir en ese sentido, ahora que no nos oye nadie, que yo soy una persona que ya no se me sorprende fácilmente en esto del cine. Ya tiene que ser un producto que esté muy bien hecho para sorprenderme. Yo ya, en ese sentido, ya no me conformo con cualquier cosa. Yo, si queréis que os diga la verdad, yo me esperaba que La Casa del Dragón fuera, o sea, algo más, es decir, como Juego de Tronos, seguramente a un nivel de calidad estupendo, pero a lo mejor como la primera temporada, porque esta es la primera temporada de La Casa del Dragón, dices, bueno, una presentación de personajes sencilla, que tengan una serie de actitudes, secuencias, esto, lo otro, pero seguramente ya cogerá más forma la serie después, segunda, tercera temporada, como ocurrió con Juego de Tronos. No, 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 no. Desde el primer capítulo esto arranca y además a todo volumen, a toda velocidad, 200 por hora y vamos, a todo ritmo. La Casa del Dragón me ha sorprendido para bien y me da un halo de esperanza en lo que se refiere a las producciones cinematográficas. Todavía de Estados Unidos son capaces de salir buenos productos. Es triste que diga esto, pero es verdad, sobre todo con los tiempos que estamos pasando con tanta politización de los productos en sí. Pero La Casa del Dragón, digamos que en ese sentido, agenda, por así llamarlo agenda, también la hay, no nos vamos a engañar, pero queda completamente queda completamente en un segundo plano. Porque la historia es tan absorbente, los personajes están tan bien definidos, todo ello, que eso prácticamente se te olvida. Es una serie, son 10 capítulos totalmente inmersivos. Como os dije, de Das Boot, el submarino de Wolfgang Petersen, con esa fotografía, digamos, tan atmosférica, digamos, tan cargante y tan claustrofóbica. La Casa del Dragón es eso, pero mucho más. En el buen sentido de la palabra, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque también nos mete de lleno, y parece que la cámara es como un espía, como un vigilante, para que nosotros estemos viendo constantemente el devenir de los personajes. Seamos como testigo de excepción de todos los acontecimientos en los que los personajes están inmiscuidos. Ya os digo que La Casa del Dragón es, y ya no me extiendo más, es una serie o un producto cinematográfico modélico, perfecto en su ejecución, con un guión, digamos que ejemplar, modélico y a estudiar a las escuelas de cine. Y con unos personajes, todos ellos, con un drama interior profundo, bien llevado, accesible para el público, y desde un punto de vista cinematográfico yo creo que no se puede hacer mejor. Para mí, La Casa del Dragón es la obra maestra de 2022, tal y como os lo he puesto en la miniatura. La obra maestra de 2022. Para mí, una serie magnífica en todos y cada uno de los aspectos. De 10. Obra maestra absoluta
y uno de los mejores productos cinematográficos que hemos tenido, junto con Juego de Tronos y otra serie de producciones, en este siglo XXI. Ojalá todo lo que nos llegara de Estados Unidos fuera con la calidad de La Casa del Dragón. Absolutamente maravilloso. No os perdáis La Casa del Dragón si os gustó Juego de Tronos, y como precuela no tiene precio. Realmente lo mejor que vamos a ver, o lo mejor lo que hemos visto en mucho tiempo, y además con una absoluta diferencia sobre todos los demás. Hacedme caso, La Casa del Dragón, una absoluta maravilla de principio a fin. Perdonad que la review haya sido larga, pero yo creo que un producto cinematográfico de este calibre lo merece. Merece una review y un análisis de principio a fin, porque se ha puesto mucho amor, mucha dedicación a este producto. Y yo creo que en ese sentido La Casa del Dragón es absolutamente impresionante. Espero que os haya gustado la review, que veáis La Casa del Dragón, os la recomiendo encarecidamente, porque es un producto cinematográfico de primer nivel. No os lo perdáis por nada del mundo. La Casa del Dragón, una más que digna precuela de Juego de Tronos, una maravilla y una joya del arte cinematográfico del siglo XXI. Espero que os haya gustado esta extensa review, que ya os digo que se merecía esta magnífica serie compuesta por 10 capítulos en su primera temporada, con 1 hora de duración cada uno. Espero que paséis buena noche, que tengáis una buena velada y hasta mañana.